¿Quién más que tú? Es este libro que habla sobre la muerte de Gervasio, también otro misterio que se mantiene hasta el día de hoy. Dice específicamente el caso de Gervasio, la verdad tras su asesinato será revelada. Es de César Parra, que estará conversando con nosotros en nuestro programa, tal como lo hizo la hermana de Gervasio en este mismo estudio, donde ella ya empezaba a revelar algunos de los posibles misterios que están en torno a esta muerte de un tremendo artista como Gervasio. Vamos a ver la siguiente nota y posteriormente discutimos con el autor de este libro, con César Parra. Vamos a recordar qué es lo que pasó aquel día e intentar buscar la verdad definitiva. A la constitución de escena va un policía de investigaciones a ocupar el lugar de él. Obviamente ya no estaba el murito, no podían hacer nada, el murito no se sabía ni en qué lugar estaba. Ahora me entero hace 2 o 3 días que estaba a 3 vigas de distancia de donde mi hermano se colgó. Supuestamente se colgó. Y este hombre toma una soga y apenas hace un impulso y casi se vino abajo todo, lo dijo el juez. Lo dijo el juez. Y no se había subido arriba de nada, no se había tirado, no había tenido los estertores propios de un ahorcamiento. Y la casona casi se vino abajo. Y había una viga más. Le dije, ¿cuánto pesas? Me dijo 68 kilos. Eso no era lo que pesaba mi hermano. Mi hermano pesaba 78 kilos. Y estaba flaco. Imagínense con el sacudón. Exactamente. De 78 kilos. Explícame tú cómo mi hermano se había subido a un muro. Tenía la ropa impecable. Todos esos datos yo los fui averiguando después. Tenía un blue jean de un color más claro que el de Leandro, no tenía absolutamente nada de tierra ni nada, la ropa desapareció. Las personas que me lo dijeron, lo vieron, pero después me dijeron, no, la ropa se fue en el cajón. No había lugar para tanta ropa en el cajón. Mi hermano andaba con una chaqueta de cuero muy gruesa ese día. Yo pedí para ver el cuerpo, no me lo permitieron. El abogado de ese entonces me dijo que el cuerpo estaba impecable, que no había rasmilladuras, que no había heridas, que no había nada. Me dijeron que lo habían maquillado. Yo pedí verlo. Me dijeron que no se podía, que habían sellado la urna. Insistí que yo quería verlo. Destaparon la urna. Lloré encima de él, le froté la cara, no tenía una gota de maquillaje, no estaba cianótico, no tenía los ojos saltones, no tenía nada, ni una sola muestra de ahorcamiento. Ni marcas en él. La marca del cuello, obviamente, porque lo colgaron muerto. Y aunque te cuelguen muerto con el peso del cuerpo, tú terminas lastimándote. Peso muerto. ¿Por qué lo quisieron matar entonces? Hay dos pruebas más. Cuando una persona se ahorca, eyacula y defeca. Eso es propio de la muerte por ahorcamiento. Él no tenía ninguna de esas señales, estaba impecablemente limpio. Había comido pescado con ensalada. Había cambiado un cheque. Había comprado tebo para ir a pescar con la abuela al día siguiente. ¿Te vas a matar después de todo eso? Ahí están las declaraciones de Blanca Viera, quien es hermana de Gervasio. Y aquí estamos mostrando este libro, que es Más que tú, cuyo autor es César Parra, que está en nuestro programa. César, bienvenido al Mentiras Verdaderas. Es una muerte misteriosa, sin duda alguna. Lo primero que quiero preguntarte es qué opinión tienes de las palabras que acabamos de escuchar de Blanca Viera, hermana de Gervasio. No, estoy de acuerdo en absoluto con lo que Blanca plantea. Efectivamente hay muchas contradicciones que llegan a ser groseras en la muerte de Gervasio, demasiados errores, demasiadas fallas, que a esta altura ya simplemente te puedo decir que me parecen intencionadas, especialmente en el caso del sitio del suceso. Los errores que comete la policía civil en el sitio del suceso hacen que parezca el sitio del suceso más irregular de toda la historia de Chile, absolutamente. A raíz de tu investigación en tu libro, ¿Qué es más que tú?, ¿cuáles son los datos más nuevos, más frescos que permiten, entre comillas, reabrir esta discusión en torno a la misteriosa muerte de Gervasio? Bueno, te puedo decir que los autores materiales de la muerte de Gervasio son 5 ex agentes del GOPE, que a su vez también eran participantes de la CNI. ¿Eso cómo lo confirmaste? ¿Cómo llegaste ahí? Porque básicamente en la reapertura del caso en 1995 ¿Ya? Se supo que Carabineros dentro de la institución se había hecho una investigación. Una unidad de Carabineros de Chile
interroga al autor material del asesinato de Gervasio. Él reconoce que lo hizo, él reconoce que mató a Gervasio, pero dentro de la institución se toma la decisión de no dar a conocer esto para no perjudicar la imagen de Carabineros. ¿Cómo se llevó a cabo esa muerte? Se perforó el círculo íntimo de Gervasio. De hecho, una de las empleadas de la madre de Mónica Aguirre, la actriz Mónica Brito, de nombre María, me da la impresión porque de hecho justamente esa señora que es la empleada de Mónica Brito resulta que es la madre de la última persona que inculpa a Gervasio de violación. Y además, ambas, esta señora y su hija, son parientes lejanos del autor material del asesinato de Gervasio. El asesinato en sí, César, ¿cómo se hace? ¿Cómo se planea y cómo se efectúa materialmente una vez en el lugar? Mira, los ejecutores sabían que Gervasio hacía este camino con cierta regularidad. ¿Por qué? Quiero suponer que en el fondo, aquí estoy especulando, estoy juntando las piezas, pero no te olvides que Gervasio tuvo una relación con Ana Carrasco poco tiempo antes de su muerte, de la cual nace la Pepa. Ella vivía en Isla de Maipo, que queda, si tú ves un mapa, está claro, Maipú, Talagante, Isla de Maipo. Era un camino que Gervasio hacía con cierta regularidad. Los servicios de seguridad sabían eso, fueron haciendo un mapa, por decirlo así, y a su vez fueron ganándose la confianza de Gervasio. ¿Dónde? En el restaurante Los Hornitos de Maipú, que es donde Gervasio trabajaba, o sea, el último lugar en que Gervasio trabajó. Los Hornitos de Maipú, estamos hablando hace 23 años, era concurrido por detectives, por policías y de hecho por suboficiales de un regimiento cercano. Esa era su principal clientela. De intimidad, ¿cómo empiezan a entrar en su círculo? De los 5 agentes que fueron los encargados de esta misión, yo creo que al menos 2 se ganaron la confianza de Gervasio en Los Hornitos de Maipú. Y por eso es que al testigo Jorge Holguín no le llama la atención cuando cuando en el momento en que Gervasio se sube al auto de sus captores, de hecho, le ponen la mano en el hombro y le dicen, no, el hermano. Y Gervasio no le extraña que sean ellos. Y se sube dócilmente al auto. Y es porque se habían ganado previamente su confianza en el restaurante Los Hornitos de Maipú. O sea, al momento de la muerte de Gervasio... Perdón, Jorge Maulén es el testigo que presencia la escena que te acabo de decir. El mismo día de la muerte de Gervasio, entonces no tenía por qué sospechar de estos personajes que finalmente le dieron muerte. Mira, Gervasio estaba... él sabía que algo malo le podía pasar. De hecho, él había pedido un arma. Porque para él lo importante era llegar vivo el lunes al careo de Halloween, el careo que tenía con la chica, con la última que lo había acusado, el día de Halloween. Y él, como sea, quería llegar vivo para comprobar su inocencia. Y había pedido un arma. Entonces, ¿cómo se suicida a alguien que en el fondo está pidiendo un arma para defenderse el mismo día en la mañana? ¿Hay una golpiza previa? Sí, a Gervasio de hecho se le lleva a la parte posterior de la casa y hay una golpiza previa. De hecho eso está comprobado porque cuando se lleva el cuerpo de Gervasio al Instituto Médico Legal se encuentran escoriaciones en su espalda, escoriaciones que el médico equivocadamente en su momento interpretó como convulsiones del cuerpo de Gervasio golpeándose contra los muros. Antes de fallecer supuestamente se hubiese sido suicidio. Dando por hecho la teoría del suicidio. Dando por hecho la teoría del suicidio. Pero si tú ves las fotos, no hay ningún caso que Gervasio se haya podido golpear con los muros colindantes. Por ende, esas escoriaciones y el desgarro de la chaqueta que él sufre son consecuencia de esa tortura previa que él sufrió antes de ser asesinado. O sea, ¿la muerte sería producto de esa golpiza y no de algún disparo en específico? No, de hecho la muerte es consecuencia de un ahorcamiento manual o con algún tipo de soga para luego formar esta especie de escenificación de un suicidio. Perdona, sí. Jean-Philippe, de hecho por algo se mandó a estos soldados con criptos después a limpiar el terreno. De hecho, pasan 2 cosas en diciembre. El crimen fue en octubre, en diciembre pasan 2 cosas. El muro, desde donde supuestamente Gervasio se había lanzado al vacío, ya no existía. Lo habían derrumbado. Y además, como se supo hace poco, habían mandado 20 conscriptos para que limpiaran el sitio en caso de que atrás de la casa hubiese quedado algún tipo de huella de la golpiza previa a Gervasio.
¿Por qué la escena misma del suicidio, eventual crimen, fue tan vulnerada en varias ocasiones? Se limpia, pero también ingresaron personas inmediatamente después de la muerte. ¿Por qué no se cercó, no se reguló? Mira, ahí hay rencores antiguos que la Policía de Investigaciones tenía con Gervasio. Yo quiero diferenciar, eso sí, a la PDI actual, que me parece absolutamente profesional, dedicada a lo suyo, del tema de esta Policía de Investigaciones de la década del 90, que en el fondo ya estaba dirigida por el general Horacio Toro, pero que sin embargo, a ver, Horacio Toro todavía no calentaba el asiento. Esta policía todavía era una heredera de la dictadura, de hecho del mandato siendo director Fernando Paredes Pizarro. Y yo creo que en el fondo la Policía de Investigaciones actúa en el sitio del suceso ya casi a un nivel de encubrimiento. Dejan entrar gente, básicamente para que esta gente que ingresa al sitio del suceso borre las huellas de los 5 asesinos previos que habían actuado en la noche. ¿Borre intencionalmente? Dejan entrar gente intencionalmente para que las huellas de los asesinos se confundan con las huellas de la gente circulando. Claro, pero lo que no te entiendo es cuando dejan entrar a estas personas, ¿es sabiendo que esas personas van a borrar intencionalmente cualquier tipo de huella o solamente con el recorrido ya se... Yo creo que sí. ¿Que sí qué? Que en el fondo sí sabían que en el fondo ayudaba a borrar las huellas. Peter Rock es una de esas personas. Peter Rock es una de esas personas, de hecho el señor Zócar, que es dueño de los hornitos también, inexplicablemente se les deja entrar. Yo tengo mi hipótesis de por qué a Peter Rock lo dejan entrar. ¿Por qué? Porque Peter Rock básicamente era un informante de la CNI. Quiero ahondar en eso, sin embargo, escuchemos primero las declaraciones que entregó Peter Rock en base a este mismo tema. El año antepasado, yo creo ya, porque estaba Víctor. Vamos a ver, por favor, estas imágenes. Yo ese día venía de Talagante, en mi auto venía pasando y justamente veo que está cercado, está la policía, todo el cuento ahí. Y no sé, como que, ¿por qué paré? Y digo, ¿qué pasó aquí? Me dicen, encontramos a Gervasio. Entonces me dice, Peter, ¿quieres entrar? Y le digo, encantado. ¿En la escena del crimen? A la casona. ¿Quién te hace pasar? La gente de la investigación, los que estaban ahí, los policías. ¿En una escena del crimen te dice pasa? Y... No tan así tampoco, porque saben que yo era también artista, músico. Sí, Peter, entonces... pero estamos hablando de una escena en que se supone que tiene que haber una investigación, no puede la gente transitar por ahí. Carabinero, investigaciones, la gente que estaba ahí. Mira, son 20 años atrás, la verdad sí. Que no recuerdo exactamente el detalle. Lo que yo sí sé, que entré, fueron minutos. Y lo que yo sentí en ese momento sería por la admiración, no sé por qué sería, pero lo que yo sentí en ese momento era una angustia, como un frío, así sentí algo, pero que me impresionó. Salí, dije muchas gracias, me fui y ahí murió para mí, ahí quedó. Es la explicación que entrega Peter Rock. Sin embargo, antes de escucharlas, César, tú dijiste que Peter Rock era un sapo, como se decía coloquialmente, y le entregaba información al CNI. Es que por eso te digo, el tema con el asesinato de Gervasio es que lo tendemos a mirar con los ojos de ahora. Han pasado 23 años. De hecho, para reconstituir un poco el asesinato de Gervasio tenés que situarte en el tema del Romeo. El Romeo era este local que había fundado Checho Irane con Miguelo, que era frecuentado. De hecho, Peter Rock era un habitué, actuaba con cierta regularidad en el lugar y era frecuentado por gente de la CNI. De hecho, Checho Irane, te consta, hasta hace pocos meses visitó a Krasnov en Punta Peuco. Sigue siendo amigo de gente de la CNI y él lo reconoce abiertamente. Y en este ambiente, obviamente que se establecían amistades entre la CNI y artistas de la que podríamos llamar farándula pinochetista. ¿Ese lugar también era frecuentado por Gervasio? No me consta, pero es posible que quizá alguna vez Gervasio haya visitado el Romeo sin saber dónde se estaba metiendo. El día que Peter Rock da esas declaraciones que acabamos de escuchar el año antepasado, en Facebook, el hijo de Gervasio, Nahuel, escribe lo siguiente. Peter Rock jamás fue amigo de Gervasio. Es más, no me cabe duda que mi padre le habría dado vergüenza que lo relacionaran públicamente. Peter Rock y tu psíquica barata, farsantes, garabatos varios, vendan huevos y quesos si no les queda que vender. Esas son las palabras de Nahuel, que escribe en Facebook, en el cual él claramente... O sea, mira, de hecho, si tú te fijas, Víctor es súper claro en las preguntas que le hace a Peter Rock.
Y de hecho ni siquiera Víctor se compra la historia de Peter Rock. O sea, si tú y creo que Pamela Giles te lo dijo aquí también, en alguna oportunidad. Si tú ves una escena del crimen a 50 metros de la carretera, tú no te detienes, tú sigues en tu auto, tú sigues tu camino. No tienes ninguna justificación para bajarte e invadir esa escena del crimen. Y menos derecho a que te dejen entrar. Así como Peter Rock dice que son las mismas policías quienes dejan que él ingrese a la escena del crimen, ¿fueron muchas más las personas que tuvieron la posibilidad de deambular por ahí, de entorpecer cualquier tipo de investigación futura con huellas? Por eso te digo, Azócar, que de hecho conocía a detectives, carabineros, era el dueño de los hornitos de Maipú, a Azócar le dejan incluso tomar un set de fotografías del sitio del suceso. O sea, perdóname, es un civil. Era el dueño de los hornitos de Maipú y sin embargo lo dejan tomar fotografías de un sitio del auto de Gervasio, del cuerpo de Gervasio, y eso para mí es ¿Y esa inexplicable. fotografía con qué sentido? Supuestamente como un souvenir. De hecho es más, te voy a decir algo más grave aún. El dueño de los hornitos de Maipú se entera antes que la propia Mónica Aguirre de que Gervasio había sido encontrado en la casa del Camino Santa Adriana. ¿Qué rol jugaba Mónica Aguirre en ese momento de la muerte? ¿Era una niña que no estaba atenta a todo lo que estaba sucediendo? Hay gente incluso que le entrega cierta culpabilidad a Mónica Aguirre. Mira, yo respeto la tesis de Blanca, etcétera, que vincula de algún modo a Mónica con el crimen. No puedo ser injusto con ella en ese sentido, pero mi convencimiento, después de escribir el libro, después de toda la investigación, es que Mónica no tiene ninguna relación con el asesinato de Gervasio. Es más, era una chica inocente que lamentablemente se vio arrastrada en este cúmulo de sucesos, pero no tengo ninguna duda de la inocencia de Mónica Aguirre respecto al crimen de Gervasio. ¿Mónica Aguirre llegó a la escena del crimen o no? Mónica Aguirre no llegó a la escena del crimen. ¿Por qué no? Porque en el fondo, primero que todo, recibe la información muy tarde. Y de hecho, ya la jueza había ordenado el levantamiento del cuerpo. Así de Y tarde. aunque hubiese alcanzado a ir, seguramente ya no habría alcanzado a llegar, es lo más probable. Dentro de las otras irregularidades que tú mencionabas al comienzo y que vuelven este hecho muy misterioso y por eso lo estamos conversando esta noche, está la infraestructura. En algún momento, y corrígeme si no es así, intentan recrear esta escena e intentan saltar como lo habría hecho Gervasio, pero el techo ya no resistía, era un techo muy endeble. La persona que saltó pesaba mucho menos que el mismo Gervasio y Mira, aún así se movió todo eso. ahí Blanca no me lo contestes claro, todavía, César. Vamos a seguir hablando de ¿Quién más que tú?, de César Parra, tratando de llegar a una verdad en este misterioso caso, en esta misteriosa muerte de Gervasio. Nos vamos a una pausa comercial y ya retomamos nuestras mentiras verdaderas. Estamos conversando con César Parra sobre este libro, escrito por él, por supuesto, ¿Quién más que tú?, tratando de desenmarañar esta misteriosa muerte de Gervasio. Y hemos llegado a algunas irregularidades en la zona del crimen. Llegamos también a podríamos hablar de un pub, un restaurante, me refiero a Romeo. Romeo en su momento fue un proyecto, un pub de Miguelo con Checho Irane, donde en el fondo confluye toda la farándula pinochetista. De hecho, se reunía mucho militar. Peter Rock era un asiduo habitué del Romeo como cantante, haciendo presentaciones. Y es probable que en el fondo ahí se crearan algunos lazos que finalmente determinaron a futuro. Yo creo, a ver, ¿cómo te lo digo? Yo creo que quizás parte del asesinato de Gervasio fue planificado en las mesas del Romeo. Vayamos a lo que dejamos extendido antes de irnos a la pausa comercial, a la reconstitución de escena del suicidio, en esa época supuestamente del suicidio de Gervasio, cuando se intenta recrear el momento de aquella muerte, la persona que salta como si lo hubiese hecho Gervasio no podía porque la infraestructura era muy débil, se caía sola, una persona que pesaba menos que lo que pesaba Gervasio. Esa es una de las irregularidades. O sea, primero que todo no estaba ya el muro, tuvieron que reproducirlo con un pisito o no algo te lo puedo así. creer, yo pensé que el muro estaba todo, ya lo habían sacado. Ya. Claro. Segundo, el detective Vega Valle, que es el que replica a Gervasio en el intento de reconstitución de escena,
primero que todo, en todo momento tiene una actitud irónica, burlona respecto a Blanca, respecto al abogado, etc. Y efectivamente, claro, cuando él se arroja con un peso mucho menor al de Gervasio, de hecho la estructura completa cruje y hasta el juez se asusta. De hecho, esto hasta que se cae. Y entonces, bueno, estamos hablando de que Gervasio efectivamente tiene un peso mayor, una altura mayor, y sin embargo, en el supuesto suicidio, el arroja y no pasó nada. Eso te prueba, obviamente, que lo pusieron después, que lo colgaron después. ¿Sabes qué? Quiero hacer un arito en esta conversación y leer un Twitter de la Pamela Giles, que me lo manda aquí y ella conoce mucho este caso, por eso también me interesa poder transparentar esta pregunta. Dice, pregúntale a Parra sobre la pareja de Gervasio, cuándo murió y cuál es su hipótesis precisa sobre Roque en el crimen. Bueno, un poco lo que ya conversábamos. El tema es que yo creo que para poder rehacer el escenario de la muerte de Gervasio, él en algún momento ya se sentía abrumado, piensa que había fallecido la abuela de su pareja, que era Mónica. Estaba el tema del careo. Yo creo que Gervasio simplemente quiso huir de toda esa situación, ya estaba totalmente abrumado, y yo creo que iba camino a la casa de Ana Carrasco, a Isla de Maipo. Que era un viaje frecuente. No me consta que sea un viaje frecuente, pero sí del hecho de que ya en el fondo la policía o estos agentes, los que lo mataron, sabían que él reproducía ese camino una y otra vez. Lo más probable es que lo haya hecho repetidas veces. ¿Quién era Ana Carrasco en ese momento de la vida de Gervasio? Yo creo que Ana Carrasco fue la última pareja de Gervasio. No me consta que en el momento de su muerte haya sido su amante, pero sí fue su última pareja. ¿Y tú crees que fue amante en algún momento de Gervasio estando con Mónica? Bueno, de hecho tuvo una hija, nació la Pepa, producto de esa relación. ¿Qué otras irregularidades en el comienzo de esta investigación te llamaron la atención? Y como tú dices, hoy día quizás hay cosas que se pueden ver de otra manera de hace 23 años atrás. Mira, primero que todo está el tema de que para entender el tema de Gervasio tenéis que entender el año 1990. Los crímenes iban y venían de un bando y otro. Era como que ya la vendetta final estaba desatada. El frente, por un lado, asesinaba al coronel Fontaine de Carabineros, asesinaba a Jaime Guzmán. Por el otro lado, la CNI mataba al hijo de Mario Mejías Wilcán, el chico Mario Mejías Donoso, simplemente atropellándolo. La CNI, la ex CNI, porque de hecho fue disuelta en los primeros días de 1990, seguía funcionando en el fondo. En la forma había sido disuelta, pero seguía justiciando a determinadas personas. Acuérdate también del caso de... Bueno, te mencioné el caso de Mario Mejías Donoso. Está el caso de René Largo Farías también, que se hizo pasar como que René Largo Farías había caído un puente porque estaba ebrio. Y sin embargo después se demostró que también había sido un asesinato. Pero, ¿qué información tan trascendental podría haber manejado Gervasio? ¿O cuál era el miedo que se le podía tener? ¿Por qué darle muerte? No, era un conjunto de odiosidades. Primero estaba el tema de que los servicios, si había algo que le cargaba a los servicios de seguridad, a la CNI y a la DINA, era que extranjeros se metieran en política. Ya. De hecho, eso te consta. Carmelo Soria lo pagó con su vida, André Arlán lo pagó con su vida. De hecho, tengo un ejemplo. El diputado uruguayo Yamandú Fau, en esos mismos años, ya él alegaba en la Cámara de Diputados uruguaya y lograba que en el fondo la Cámara de Diputados diera un comunicado donde ordenaban al gobierno de Pinochet que soltaran a Gervasio porque lo estimaban un preso político. Pero ¿hasta qué punto Gervasio se inmiscuía en la política nacional? Participó en las campañas sucesivamente. Primero empezó grabando el Voces sin Fronteras, que era un disco de compromiso político católico, por decirlo así, en ese momento, a raíz de la visita del Papa. Después participó sucesivamente en las campañas del No, de Ricardo Lagos a senador y de Patricio Elwin. Más encima, él estuvo, en los días en que estuvo recluido en la cárcel pública, se relacionó con el Frente Patriótico, se relacionó con gente del Frente que estaba en la cárcel pública en ese momento. Es más, el Frente Patriótico le ofrece a Gervasio una operación de rescate para sacarlo de ahí. Y es obviamente porque el Frente sabía que teniendo a Gervasio ahí una buena oportunidad para sacar información hacia afuera, de hecho. ¿Manejaba algún tipo de información clasificada, Gervasio?
Mira, yo creo que Gervasio se enteró de bastantes asuntos internos del frente. De hecho, es súper curioso, pero los asesinos de Gervasio tú también los encontráis en el crimen, los mismos, con nombre y apellido, los encontráis en el crimen de la Cecilia Mañi y de Raúl Pellegrín, que fue un tiempo después del de Gervasio. Los asesinos de Gervasio los puedes encontrar en el listado de asesinos de Raúl Pellegrín y de Cecilia Mañi. Así que la relación que estableció Gervasio con el frente en la penitenciaría, de hecho Blanca menciona: lamento no recordar lo que Gervasio me comentó que el frente le dijo estando en la penitenciaría de Santiago. Así que todas esas cosas se fueron acumulando hasta convertir a Gervasio en un elemento incómodo para los servicios de seguridad. Pero en los 90, en 1990, tú ya no podías liquidar a un Ricardo Lagos, pero sí a una figura de segunda línea como Gervasio, entre comillas, de segunda línea, podías liquidarlo o armar este entramado para liquidarlo para pagar sangre por sangre. César, recién hablábamos hace poquitos minutos en el programa de la reapertura del caso Matute Jones, en el cual podemos todos como chilenos constatar la lucha constante de una familia en la búsqueda de la verdad. Extrapolando aquello al caso de Gervasio, ¿por qué crees tú que la familia hoy no quiere seguir con las investigaciones? ¿Puede ser que hayan bajado los brazos? ¿Puede ser que haya miedo? ¿Puede ser que...? ¿Cuál es la teoría que tienes tú respecto a eso? Mira, respecto a Blanca, si Blanca no está aquí acompañándome en este momento es porque yo sé que ella está muy enferma. Aprovecho de mandarle saludos. Blanca está muy enferma. Respecto a Leandro, yo sé que no comparte conmigo mi visión del tema político. Él todavía insiste en que debe haber un nexo entre Mónica y el crimen. Respecto a Mónica en sí, tengo entendido que ella ya está colaborando con su abogado de siempre, que es Luciano Fuyú, para retomar el caso. Y según tengo entendido, Laura del Oro también está interesada, que es la esposa de Gervasio, está muy interesada también en tomar un abogado y tomar patrocinio en la causa. ¿Millaray, la hija? Mira, con Millaray somos amigos de Facebook, tenemos intercambios a veces fuertes, a veces más coloquiales, pero yo saludo la actitud de Millaray. O sea, por un lado ha seguido la distinguida tradición de su padre de tomar una posición política clara y defenderla. Segundo, ella fue muy clara, ella no confiaba en mi proyecto y decidió no participar en él, cosa que respeto. Y de hecho ha tomado una actitud súper respetuosa respecto al libro, y ella dice: voy a emitir una declaración después de que lo lea. Ahora bien, Nahuel sí me pidió un ejemplar y, bueno, Nahuel, ahí te lo voy a llevar la próxima semana. ¿Crees que quizás Mónica se habrá de alguna u otra manera contaminado con estas acusaciones de violación que surgieron en contra de Gervasio? Mira, Mónica era una niña de aquellos tiempos. O sea, Mónica, de hecho, creyó firmemente en Gervasio hasta el día de su muerte. ¿A qué edad se casaron? ¿Qué edad tenía Mónica cuando se casó? Mónica tenía 18, 19 años, no más que eso. Gervasio le llevaba casi 20 años. Ya. Entonces el tema es el siguiente. Mónica respaldó hasta el final a Gervasio. Ahora bien, en el libro también queda demostrado que las acusaciones de violación fueron todas un montaje. El tema de las violaciones de Gervasio llegó... ¿Puesto por qué en ese montaje? Por elementos que no querían que él se comprometiera en política en Chile. Que este extranjero, este uruguayo de mierda, como le dijeron en algún momento la gente de la propia PDI a Gervasio, no se siguiera metiendo en política. De hecho, esto llega a términos tan grotescos que a pocos días del plebiscito y el sí y el no, se presentan 3 mujeres diciendo, el mismo día, mujeres mayores de edad, diciendo que Gervasio las había violado. Para después, un par de días más tarde, desestimar las acusaciones. El juez que llevó las primeras 2 causas de Gervasio, Liantur Escobar, y aquí, bueno, estas son palabras de Liantur Escobar, lamentablemente ya fallecido. Liantur dice: soy un convencido de 2 cosas. Que en el fondo a Gervasio lo asesinó la CNI y que por lo menos a una de las chicas, a la segunda chica que acusó a Gervasio de violación, ella fue pagada. Según Liantur Escobar, por Renovación Nacional. Según otra teoría, dentro de toda esta misteriosa muerte de Gervasio, se habla también de que fue obligado a suicidarse por mantener algún tipo de relación con la hija de un militar. Mira,
esa es la tesis que defiende, de hecho, Víctor Gutiérrez. Víctor Gutiérrez se la juega por esa hipótesis, dando incluso un nombre. Él dice que en el fondo es sería una hija de Fernando Paredes Pizarro, de la cual Gervasio habría tenido una relación y eso habría desencadenado todos estos sucesos. Víctor andaba cerca, pero no acertó. En realidad no me consta ni... Yo traté de averiguar a fondo el tema. Lo único que pude averiguar es que Fernando Paredes Pizarro, ex director de investigaciones, tiene un hijo que se llama Fernando Paredes Uribe, que efectivamente fue agente de la CNI. Ahora bien, no me consta que Fernando Paredes Pizarro tenga una hija, así que no te podría aseverar eso. Lo que sí me consta es que Fernando Paredes Pizarro fue coordinador de lo que se llamó la Comunidad de Inteligencia. ¿Qué es lo que era la Comunidad de Inteligencia? La suma de la Policía de Investigaciones, más la CNI, más las policías secretas de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas, más el grupo especial que dependía del fiscal Torres Silva. Como tú dices que estas acusaciones de violación eran un montaje, tú me dices por parte de algunos elementos. ¿Esos elementos quiénes son puntualmente? Yo creo que, mira, efectivamente la Policía de Investigaciones quedó cuando, después de la primera acusación de violación, de la cual sale absuelto Gervasio Lientur Escobar, el mismo Lientur le dice: te recomiendo que des una conferencia de prensa y digas claramente quiénes son los detectives que te apresaron, que te inculparon, que te trataron de aprender en esta situación. Gervasio da esa conferencia de prensa y a raíz de esa conferencia de prensa se expulsa de la PDI a todos esos detectives implicados en la primera acusación. Obviamente, detectives que siguieron manteniendo nexos dentro de la institución. Hay un rencor que se empieza a acumular dentro de la PDI en torno a la figura de Gervasio, impulsada por estos detectives que habían sido exonerados. O sea, ese rencor vendría netamente por una cuestión política, por hasta qué punto se inmiscuía Gervasio en sus comentarios o en sus acciones políticas dentro de nuestro país. Efectivamente. No tiene nada que ver, según tu teoría, en algún lío amoroso, afectivo, no tiene nada que ver con las violaciones de las cuales fue acusado. Mira, si hay alguien que podría aportar datos certeros a ese respecto, sería alguno de los dos fundadores del libro. Mira, hubo un momento en que ya tuve que dar punto de corte para que el libro saliera a la luz, pero si el libro se abarca en una segunda edición a otros temas, yo creo que el tema de la farándula pinochetista es un tema que seguramente voy a tener que abordar, porque por ahí va la cosa del área chica de donde se planificó intelectualmente el crimen de Gervasio. Hay algunos que mantienen la idea de que también Gervasio, por el hecho de ser artista, en algún momento en el comienzo, cuando llegó a Chile, no sabía delimitar bien quiénes eran de izquierda, quiénes eran de derecha, se inmiscuían todos esos círculos. Quizás esa fue una de las razones por las cuales eventualmente la gente de derecha podría haberle sacado información. Yo creo que en el fondo ese fue un error que cometió por ingenuidad tanto Gervasio como Mónica Aguirre. Los dos no sabían en el mundo en que se estaban moviendo. ¿En qué mundo se estaban moviendo? Te pongo un ejemplo. No sé si recuerdas que hace algunos años, de hecho, el mismo Chicho Irane y el Pollo Fuentes tuvieron un problema con facturas falsas. Facturas que eran proveídas por una señorita de apellido Bocás, que era pareja de Patricio Castro, que era un agente de la CNI que de hecho en su momento fue famoso por el asunto de la cutufa. Estamos hablando de que Chicho Irane y el Pollo Fuentes recibían facturas falsas de la pareja de un ex CNI. Chicho Irane, te reitero, sigue visitando hasta el día de hoy a Krasnov en Punta Peuco, según él por razones humanitarias. Yo creo que por ahí esas son las personas que en el fondo... Me acuerdo que hace un rato Maricela hizo un llamado a este señor que tenía el secreto de confesión por el tema de Matute. Andrés San Martín, quien fue sacerdote. Yo hago un llamado a la gente de la farándula pinochetista a que hable y diga lo que tiene que decir respecto al crimen de Gervasio. ¿Tú crees que la resolución del misterio está en ello? Yo creo que la resolución del misterio está efectivamente en el ámbito de la farándula pinochetista, que ha guardado un estricto secreto hasta el día de hoy y que solamente ha salido de la tumba para descalificar a Gervasio. Dígase el profesor Campuzano acusando a Gervasio de pedófilo, Alejandra Álamo diciendo que supuestamente Gervasio la violó o la intentó violar, pero sin embargo sin aportar ninguna prueba concreta. A ese tipo de personas me estoy refiriendo. Y
Y que seguramente el día de mañana va a estar hablando mal de mí. ¿Trataste de contactarlos a todos ellos o en esta parte Mira, de la Peter investigación Rock, decidiste abocarte? En el caso de Peter Rock, debo decir que Peter respondió gentilmente a mi primera llamada. Quedamos de juntarnos, lamentablemente no respondió ninguna de las siguientes. Quiero escuchar algunas declaraciones más de Blanca Viera, hermana de Gervasio, en torno a estas acusaciones de violación en su momento. Tú nos acabas de decir que esto era un montaje. Absolutamente, absolutamente. Para dejarlo más en claro, ¿montaje de? O sea, mira, de hecho, ¿tú dices de quiénes? Sí, ¿de quién es? Yo creo que, a ver, sería de este dúo conformado por los servicios de seguridad y por los despechados de investigaciones de la primera acusación. Escuchemos las declaraciones de Blanca para seguir conversando en torno a esta muerte de Gervasio, específicamente en el caso de las acusaciones de violación, que fueron uno de los factores elementales para en algún momento entorpecer, desviar... O sea, el plan yo creo que era básicamente primero destruir la figura pública de Gervasio para que simplemente a nadie le importase el momento en que lo iban al matadero. ¿Todas las acusaciones pudieron ser desmentidas? Todas. Nunca hubo pruebas. Ninguna. De hecho, esto llega a ser tan ridículo que la última chica que lo acusa lo va a acusar después de un año, supuestamente. Y supuestamente embarazada de una hija de Gervasio. Pero yo pregunto, ¿dónde está la hija de Gervasio de esa supuesta violación? Debería tener 23 años ahora. ¿Dónde está? ¿Por qué no ha reclamado parte de la herencia de su padre, etcétera? Vamos a escuchar a la hermana de Gervasio, Blanca Viera, hablando en relación a estas acusaciones de violación. Que te quede claro que esto fue a las 12 de la noche del día sábado y el día lunes él se iba a presentar con un abogado por la causa que tenía de esta menor que lo estaba acusando. De la causa pendiente. Y mi hermano era de esos tipos que empezaba una cosa y la terminaba. O sea, esto tenía que solucionarse. Tenía que quedar claro. Y su nombre quedó sucio para siempre. Era ya la cuarta acusación que tenía. Era la cuarta acusación. Mira, nosotros revisamos todo esto con Lientur Escobar, todas las causas. Lientur Escobar me puso al día de todo. Me contó cómo eran las causas, las personas que lo habían acusado, mujeres de 25, 20 y tantos años, mujeres con una reputación bastante dudosa, que después terminaron confesando que habían sido pagadas. Y fue absuelto, eso hay que aclarar. Y fue absuelto. La última causa se la entregan a una jueza que su hija fue violada. Claro, no está en capacidad de hallar un caso así. Casualidad, una menor, casualidad que no se hizo un examen, o sea, no se pudo comprobar que había sido violada. Mi hermano estuvo 52 días detenido. Vamos a, antes de saber las impresiones respecto a estas declaraciones de Blanca, por supuesto de César Parra, que es nuestro invitado, quiero aprovechar de invitar figurativamente a la gente que nos escribe en Twitter a sentarse en nuestro sillón y colaborar con nuestra entrevista. @AleValenzuela7 dice César Parra valiente, nada más. @chiquitita132, falta también mencionar el confeti de propiedad del marido de Patricia Maldonado, CEPAP también era nido de CNI. Sí. ¿Hay algún vínculo con eso? O sea, el confeti era también... Bueno, el confeti, si el Romeo tenía vinculaciones con el mundo militar, ya el confeti era más descarado al respecto, o más sincero, no sé cómo decirlo. @Egon_Schmidlin dicen que RN financió a una de las mujeres que acusó de violación a Gervasio. Eso lo dice Lientur Escobar, efectivamente. @Vigornia dice, ¿y alguna vez tendrá que haber una casa de brujas con quienes fueron agentes de la CNI y la CIA en Chile? @AleValenzuela7, ¿hasta cuándo tanto asesinato sin resolver? ¿O es muy mala la policía o hay mano negra? En fin, son las preguntas que se hacen nuestros tuiteros, a quienes agradecemos todas las noches por participar de nuestra conversación. Nos queda saber de Romeo específicamente, de esta farándula pinochetista, que es como tú la llamas, pero antes quiero preguntarte, ¿qué te parecieron las declaraciones de Blanca en torno a estas acusaciones? No, absolutamente. O sea, Blanca lo tenía claro, Lientur también, yo no puedo agregar nada más. O sea, todas las... Es más, es tal la maledicencia de investigación en torno a Gervasio que en la tercera acusación de violación, sabiendo que Lientur lo había soltado de las dos primeras, buscan una jueza que no tenía, por decirlo así, o sea, obviamente que todas las causas tenían que ir a parar a Lientur. Busca intencionalmente investigaciones una jueza cuya hija había sido violada, por ende era más antiviolador, claro, que el propio Lientur. Y es ella la que determina dejar en la penitenciaría 52 días a Gervasio. Andrea Aguirre, la hermana de Mónica, me confidenció que ella casualmente fue testigo de la detención de Gervasio cuando fue a parar a la penitenciaría. A Gervasio
literalmente la Policía de Investigaciones, y nuevamente hago la distinción con la PDI de hoy día, lo secuestra, lo suben al auto. La familia de Gervasio no sabe de él nada del viernes hasta el lunes. Le preguntan a la PDI si es que ellos tienen a Gervasio, la PDI dice que no tiene a Gervasio en su poder. Hasta el lunes, hasta 3 días después. ¿Qué crees tú que hubiese pasado haciendo ficción, por supuesto, en aquel juicio de Halloween que mencionaste hace un rato? El careo de Halloween. El careo de Halloween. ¿Qué era lo que estaba esperando Gervasio? Que era llegar a ese lunes para poder aclarar su inocencia. ¿Era tan factible aclarar la inocencia o podían llover otras acusaciones por distintos lados? Yo creo que, bueno, de hecho, según testimonios de Blanca y de Waldo Farías, que fue un amigo muy cercano a Gervasio en sus últimos tiempos, lo que quería Gervasio era dar por terminado el último caso y simplemente irse de Chile. Y yo te hago la siguiente pregunta, Jean-Philippe. O sea, curiosamente en Uruguay no hay acusaciones a Gervasio por violación. Gervasio ya es un joven adulto cuando sale de Uruguay. En Argentina, donde él se casa, donde él tiene una relación con Gelda Rosa, de la cual nace Leandro, tampoco hay acusaciones de violación en torno a Gervasio. Ni siquiera de abuso deshonesto. Y sin embargo, misteriosamente, en Chile, este hombre, que tiene un pasado impecable, se transforma en una especie de psicópata obsesivo. Entonces lo que pasa, yo te digo, Gervasio lo que quería, estaba tan cabreado, que lo que quería era zafarse de la última acusación. Él sabía con certeza que iba a salir libre y marcharse de Chile, irse de Chile. ¿Cuánto tiempo después de que Gervasio arriba a nuestro país, llega como un artista uruguayo en primera instancia, cuánto tiempo después de que él empieza a participar en política, llega la primera acusación de violación? Es que ese es el tema, calza perfectamente con la grabación de Voces y Fronteras. Ella graba ahí un disco, creo que graba un dúo, si no me equivoco, con Cecilia Echeñique. Y justamente en ese momento comienzan esta ola de acusaciones. Óscar Andrade, de hecho, alguna vez lo dijo, él lo tiene súper claro. El tema de Gervasio fue político siempre. Y Óscar Andrade también nos ha ahorrado palabras para dirigirse en términos muy duros a lo que yo llamo la farándula pinochetista. Hay varias preguntas que quiero hacer. La principal de ellas, ¿por qué la gente que supuestamente sabe datos que podrían entregar la verdad han callado? ¿Temor a qué después de tantos años? El rol de Mónica Aguirre hoy también, ¿cuánto podría ayudar a dilucidar la verdad? Nos vamos a una pausa y ya regresamos conversando con César Parra en Mentiras Verdaderas. Seguimos conversando con César Parra. Para aquellos que se vieron integrando a nuestra sintonía, les puedo comentar que estamos hablando acerca de esta misteriosa muerte de Gervasio a raíz de este libro que está fresquito. ¿Quién más que tú? Acaba de ser lanzado hace 2 horas, según lo que me explicaba César en la pausa comercial. Ahí lo muestro para aquellos que ya están interesados en el libro. ¿Quién más que tú? Respecto a la muerte de Gervasio. Y antes de irnos a la pausa comercial, César, hablábamos del por qué hay gente que hasta el día de hoy guarda silencio. Existe un miedo eventualmente a qué o a quiénes o a quién. ¿Y qué rol juega Mónica Aguirre dentro de todo ese silencio? ¿Cómo podría ella ayudar a develar cierta verdad o colaborar? Mira, en el fondo, Mónica, yo sé que tiene la mejor, y ella misma lo ha dicho, tiene la mejor disposición para colaborar en esta nueva etapa. De hecho, tengo entendido que ya se hizo parte de la causa a través de su abogado de siempre, que es Luciano Fuyú. Ahora bien, te reitero, yo soy un convencido de que Mónica es tan víctima como Gervasio de esta historia. Ella es absolutamente inocente, era una chica muy joven cuando estas cosas ocurrieron y no tenía idea de cómo era este duro ambiente de lo que llamamos la farándula pinochetista. O sea, mucho que colaborar el día de hoy, Mónica no tendría más allá de darle sí a ciertas cuestiones judiciales. Mira, en el fondo, yo me acuerdo que conversábamos este tema con su hermana, con Andrea, y el tema es que lo que sí hay que volver a retomar el hilo es donde se quedó. Efectivamente, a Andrea le constan los seguimientos a Gervasio, por ende a Mónica también. Gervasio fue seguido hasta 2 días antes de su muerte por la Policía de Investigaciones en autos con logotipo de la Policía de Investigaciones. Entonces a mí me parece muy raro, si la Policía de Investigación lo seguía de día y de noche, ¿por qué cuando justo en la situación más sospechosa, donde supuestamente quizás Gervasio iba una niña de 5 años a una casa abandonada por el Camino Santa Adriana, desaparece misteriosamente la policía? Nadie lo va siguiendo. César,
Ha pasado tiempo, han pasado 23 años. Han pasado respecto lamentablemente a esto. 23 años, sí. Mónica era una niña en esa instancia, tú me dices ingenua, inocente. ¿Cómo podría entonces, después de 23 años, colaborar Mónica ahora que ha pasado tiempo, que ella debe tener certeza de otras cosas? Yo creo que todavía es muy útil la colaboración que Mónica pueda prestar. Ella efectivamente con los años se ha dado cuenta de ciertas cosas. Yo no soy el vocero de Mónica, te estoy contando supuesto, a sí. grandes rasgos lo que conversamos En base a tu récord, investigación. en base a la investigación. Pero yo creo que Mónica tiene la mejor disposición, creo que puede aportar muchos datos, creo que hay cosas que ella en ese tiempo no le tomó importancia y que ahora sí puede efectivamente ser vitales para la causa. Te pongo un ejemplo también, o sea, a mí me llama mucho la atención, yo creo que Pamela Giles, si nos está viendo, también puede aportar algo al respecto mañana. Nos está viendo. Me llama la atención la amistad entre Gervasio y Jorge Senján. Jorge Senján es un hombre de derecha, fue de hecho jefe de la campaña de Evelyn Matei. Jorge Senján es uno de los fundadores de la Secretaría Nacional, de la tristemente célebre Secretaría Nacional de la Juventud de los tiempos de Pinochet. Jorge Senján iba a la penitenciaría a visitar a Gervasio. ¿Pero no podría ir porque eran amigos? Me encantaría que Jorge, con la mejor disposición, fuera a declarar a la justicia las conversaciones que tenía en la penitenciaría con Gervasio. Quizá ayudaría a esclarecer los datos que Gervasio estaba recibiendo del frente en ese momento en la penitenciaría, etcétera. ¿Por qué hay gente que hasta el día de hoy guardaría silencio? ¿Por qué hay gente que tiene miedo de hablar después de 23 años? ¿Sabes por qué? Porque simplemente en este país todavía hay sectores de la derecha que no reconocen lo que aquí pasó. O sea, de hecho, es loco lo que te digo, pero en el fondo, en la mesa de diálogo, las Fuerzas Armadas están dispuestas a colaborar en ciertos casos, pero en otros no. En el caso de Gervasio, no estarían dispuestos a colaborar porque es demasiado emblemático. O sea, estamos hablando de un extranjero que está alcanzando su madurez como cantautor, que en el fondo se estaba comprometiendo en política activamente, que algo quería aportar a este país. Y lo matan por una especie de vendetta. Yo te comenté, en el fondo al final la CNI ya está actuando más como una especie de mafia siciliana sin ningún tipo de control que como una policía secreta, como una CIA, por ejemplo. Entonces, en realidad, como te digo, hay sectores duros de la derecha que todavía siguen activos, que en el fondo les cuesta reconocer que en el fondo a Gervasio se le asesinó. Y otro seguro, hay gente de la farándula dura que en este mismo momento debe estar diciendo, chuta, en realidad, mira, lo que está diciendo César Parra, deben estarlo comentando en sus casas. Y volvemos a los mismos de siempre, te digo, el Pollo Fuente, el Chicho Irane, etcétera, toda esta gente que era amigo de los CNI, que se prestaban facturas falsas, etcétera, y eso a todos nos consta, que siguen visitando a los chicos allá en Punta Peuco, y ellos son los que tienen que dar algunas respuestas. Y ojalá, o sea, chuta, así como Aldo Duque hizo un llamado, yo hago un llamado, efectivamente, a la gente de la farándula pinochetista que todavía sigue activa, que sigue viva, a que por favor colaboren en esclarecer finalmente cuál fue la motivación de matar a Gervasio. En algún momento me hablaste de una posibilidad de una cierta suerte de secuela de este libro, que bueno, está fresquito, pero en la eventualidad que surjan, no sé, nuevos elementos de investigación. Mira, te digo, hay dos grandes temas que para mí el asesinato de Gervasio es uno de los dos temas tabú que va quedando en este país. ¿Cuál es el otro? El otro para mí es el tráfico de armas. El tráfico de armas del ejército, bueno, y que en el fondo básicamente yo creo que toda esa plata fue para el Banco Rix y que significó muchos muertos, de hecho coroneles muertos, etcétera, y que es un tema hasta el día de hoy intocable. Pero seguramente si se hace una segunda edición de este libro, si navega bien por las aguas, si le va bien en las ventas, seguramente la segunda edición va a ampliarse por el lado de los nexos entre la farándula pinochetista y el asesinato de Gervasio. César, siendo súper fieles y honestos con nuestra política de programa, queremos comentarle a todos, a ti en específico también, que este es un programa que se hace absolutamente en vivo y en directo. Checho Irane escuchó las declaraciones que tú acabas de darnos acá en el programa y exige también su derecho a réplica. Por eso tenemos un contacto telefónico en este momento con Checho Irane y aprovechamos de saludarlo. Buenas noches, Checho. Hola, buenas noches. Mira, la verdad que no alcancé a ver todas las declaraciones. Pesqué el programa y
y me di cuenta de las calumnias que ahí se están diciendo. O sea, realmente no puedo creer lo que estoy escuchando. A ver, en este país, este es un país libre que cada uno puede pensar como quiera. Para nadie es un misterio que yo soy un defensor de la libertad, que soy una persona que ha estado con el modelo porque creo que es un modelo que le favorece a nuestro país, pero he condenado fuertemente la violación a los derechos humanos todos los días en mi programa. Eso no es misterio para nadie. Todos los días he condenado la violación a los derechos humanos. Quiero decirle a este autor, que no sé de dónde saca su ¿cómo que se llama? Sus datos, digamos. Checho, perdona que interrumpa, pero tú en el T-Clinic hace algunos meses declaraste que fuiste a ver a Krasnov a Punta Peuco. Sí, a ver, pero espérate un segundito. Este es un país libre. Yo quiero decirte lo siguiente. No, Primero pero, que nada, Checho, ¿fuiste a visitar o no a un agente de la CNI a Punta Peuco? Espérate un segundito. Yo no voy a contestar lo que tú quieras que yo te conteste. Yo te voy a contestar como que te voy a contestar. No, es que si ese juego yo lo conozco, ese juego de la izquierda yo lo conozco. Yo quiero decirte que yo fui militar 3 años. Krasnov fue mi teniente de mi escuadra, la persona que me mandó durante 3 años. Y cuando él estuvo preso, vino un español a Chile y me dijo, mira, yo he visitado a Krasnov, él tiene una historia de su verdad que quisiera compartirla contigo porque sabe que tú tienes un programa de radio. Él te ruega que tú lo vayas a visitar. Yo dije, no tengo ningún problema en irlo a visitar. Fui a visitarlo, escuché sus declaraciones, leí su libro y lo comenté en la radio, como todas las cosas que yo hago. Yo no hago nada escondido, yo no ando escondido. Yo estuve 3 años en la escuela militar. Mucha de la gente que perteneció a la CNI, obviamente los conocía porque ellos eran compañeros míos, estuvieron en la escuela militar. Ahora frecuentaban el Romeo también, pues, Checho, ¿o no? A ver, espérate un segundito. En el Romeo, quiero que tú sepas, porque parece que estás bastante desinformado. Gervasio era mi amigo y trabajó durante 3 años con nosotros. Gervasio era el que nos reemplazaba. Con Gervasio nos quedábamos hasta las 5 de la mañana jugando pool en el café de Miguel y Checho, que después se pasó a llamar Romeo. Entonces, me estás diciendo que yo participé en el asesinato de un amigo. O sea, eso es una calumnia. Yo no he dicho eso. Yo lo único que digo es lo siguiente. Que yo soy cómplice de la muerte de Gervasio. Yo fui al funeral. Si tienes algún dato, Gervasio, ¿de qué estáis hablando? Lo que te estoy diciendo, si tú tienes algún dato a partir de tu relación con el tema del Romeo, de la derecha, de la farándula pinochetista que iba al Romeo, si tenía algún dato, apórtalo. A ver, espérate un segundito. Si tú conoces el Romeo, esto de la farándula pinochetista es un eslogan que lo querís vender. Al Romeo fue el local de moda durante 8 años. Quedaba la gente afuera, iba gente de todos los sectores. A todas las despedidas solteros se hacían ahí. Ahí se inventó los martes femeninos. Ahí se inventaron ¿cómo que se llama? Los miércoles solteros y solteras. Ahí se inventó el eo, que siga el hueveo con los tarritos. Y ahí iba todo tipo de gente. Nosotros no le pedíamos el carnet a la gente para saber de qué partido político era. Nosotros nunca hemos tenido la odiosidad que tienen ustedes. ¿Cómo se te ocurre involucrarme a mí, que en mi vida he matado una mosca, en el asesinato de un amigo, güey? Me parece de una gravedad absoluta lo que tú estás diciendo. Infórmate bien. Gervasio trabajó con nosotros 3 años. Llama a Mónica Aguirre, su señora. Se quedaba jugando pool con nosotros hasta última hora. Nosotros fuimos al funeral, lo lloramos. O sea, y si efectivamente participaron organismos de seguridad en la muerte de él, ojalá que los sequen en la cárcel, porque yo no soy de las personas que creo que haya que silenciar a las personas porque piensan en forma distinta. Yo tengo amigos en todos los sectores y yo he dado muestra de mi pluralidad durante 11 años en un programa que es Primera Sintonía hoy día de radio, donde escucho a todo el mundo, donde tengo panelistas de izquierda, donde compartimos y debatimos sin insultar, sin descalificar a las personas y sin tratar de asesino a las personas. Porque si todos los que creyeron en algún momento que el gobierno militar era necesario en la época de la Unidad Popular son asesinos, te diría que son más o menos un 70% de chilenos que en ese momento pensó que era la única salida política, y eso no nos convierte en asesinos. Discúlpame, o sea, es re fácil tu risita, reírse así, pero estáis insultando a una persona con lo más sagrado, la vida. Y yo jamás atentaría contra la vida de nadie, y menos de un amigo. Así que te ruego tener mayor prolijidad en tus dichos. No bueno, yo te pediría que la próxima vez que vaya a ver a Krasnov... sobre la muerte de Gervasio. Si yo tuviera información sobre la muerte de Gervasio, sería el primero en ir a darla. Es bueno saberlo. Ojalá que la próxima vez que vaya a Punta Peuco le pregunte a Krasnov si es que tiene algún dato al respecto.
No, yo a Krasnov no lo fui a ver a Punta Cuenco, lo fui a ver cuando estaba en el penal Cordillera. Ahí lo fui a ver a Krasnov y para mí no es ningún problema ir a ver a cualquier persona que está detenido. He ido a actuar a las cárceles yo, a gente que es de izquierda, he ido a actuar para gente... Yo no le pregunto a una persona que lo está pasando mal. Yo no tengo tanto odio en mi alma. Discúlpame, no tengo tanto odio en mi alma. Yo te estoy preguntando si fuiste a ver a Krasnov Espérate, si yo te he entendido, ¿fuiste a ver a Gervasio en la penitenciaría o no? O sea, que tú me estás poniendo a mí un telejuicio. ¿Quién eres tú para preguntarme a mí? Si eras tan amigo de Gervasio, ¿fuiste a verlo los 52 días que estuve en la penitenciaría? Perdón, yo con Gervasio tuve un problema al final, yo tuve un desencuentro con Gervasio al final de nuestra relación y que tuvo que ver justamente con algo que él dijo, que yo era el humorista de la dictadura. Y le dije, Gervasio, ¿por qué me estáis diciendo eso? Me conocí, trabajáis conmigo y nos reímos, echamos talla, pero lo dijo dentro de varios artistas. Y a mí me distanció ese tema con él en algún momento y por eso que cuando estuvo detenido no lo fui a visitar, lo reconozco honestamente. Pero de ahí a que yo tenga que ver o que yo soy sapo, que alguien de la CNI te diga que yo he dado alguna información sobre algo. ¿De sapo de qué? Porque si yo tenía 20 y tantos años, ¿de qué estoy hablando, güey? Checho. O sea, es muy grave lo que estás diciendo, güey. Checho, Jean-Philippe, ahora el que te habla, me gustaría preguntarte ahora con el correr del tiempo de ya 23 años de la lamentable muerte de Gervasio y aprovechando este llamado telefónico que tú nos haces, me gustaría saber cuál crees tú que es la teoría finalmente del porqué de la muerte de Gervasio que tú en esta conversación reconoces como un amigo. Yo lo vi a Gervasio muy angustiado con estas demandas, porque en esa época sí estábamos cercanos, lo vi muy angustiado con esto. Él siempre me dijo que era inocente, me rejuró que era inocente porque yo le dije a él, pero Gervasio, alguna vez que en el auto no paraste, agarraste una mina porque creí que era artista y que te iba a resultar fácil y que después ya sintieron que había sido una especie de violación y tengo que ser súper honesto, él siempre me lo negó, siempre me dijo, no tengo nada que ver con esto. Ahora, a mí me encantaría que esta muerte, que hay dudas clara, porque hay una serie de dudas sobre su muerte, que se ahorcó y cómo se podría haber ahorcado solo, que se aclare, es lo mejor para la convivencia del país. Y si hay responsables en su muerte, y si efectivamente hay organismos de seguridad que trataron de silenciar a un cantante como Víctor Jara, por ejemplo, que nunca ha entendido la muerte de Víctor Jara bajo ningún concepto, o sea, que le caiga todo el peso de la ley, pero por favor que le caiga. Y si yo puedo cooperar a que un culpable esté preso de la muerte de un artista tan querido como Gervasio, voy a ser el primero en cooperar. Entonces, por eso que me duele el alma ver que todavía hay gente que es capaz de ensuciar el nombre de una persona. Yo soy una persona honesta en toda mi vida, honesto, y tengo una familia, unos hijos maravillosos. Imagínate mañana en la universidad, a mis hijos, oye, así que tu papá fue cómplice de la muerte de Gervasio, pero por favor, si no es llegar y hundir la imagen de las personas así como así. Si esto es muy grave, los que estamos detrás de un micrófono sabemos que tenemos una responsabilidad. Seguramente este autor que está ahí no sabe lo que es estar detrás de un micrófono. Yo he dirigido programas en vivo toda mi vida. Entonces yo sé cómo hablar de las personas. Si a mí no me consta algo, no tengo la seguridad, no puedo hablar de una persona y destruirle la vida. Porque, oye, mira las redes, mira lo que están diciendo. Por fin se supo la verdad. El facho Irán es un sapo. Por fin el cacho cómplice de la muerte. Y eso es responsabilidad tuya, amigo mío. Esa es responsabilidad tuya. Y tú sabes que por más que yo salga haciendo aclaraciones, ahora va a quedar la duda. ¿Habrá Checho Irán participado en la muerte de Gervasio? Porque así son las cosas. Pero, Checho, es que también está el tema de las facturas tuyas con el Pollo Fuente y el Patricio Castro, po. ¿Qué tengo que decir con el Patricio Castro, güey? Patricio, tú tuviste un tema de las facturas con la pareja de Patricio Castro. La factura, la famosa factura falsa. Infórmate bien. Escúchame, yo fui procesado, no yo, sino que producto de un proceso que hubo sobre una factura de la señorita Paula Bocás, que era una Paula productora Bocás que además... era pareja de Patricio Castro, agente de la CNI. Yo no la conocía a ella. Yo no tengo idea, no la conocía a ella. Checho, queremos agradecer...
Y eso está en la justicia, perdón, y eso está en la justicia, y la justicia de la debilidad. A mí, junto con esa, me dijeron que las facturas de mi director musical eran ideológicamente falsas. Me hicieron una cuestión que se va a aclarar, porque yo soy absolutamente inocente. Así que no tengo tengo la tranquilidad absoluta, de hecho estoy libre, estoy en un proceso, obviamente, y no tiene absolutamente ninguna relación con el CNI. Infórmate bien todos los artistas, pues yo no te quiero dar nombre de otros artistas que son de izquierda, que también se ven involucrados en esta factura, y no quiero dar el nombre porque yo soy muy respetuoso, y no quiero dar el nombre de la gente que estuvo involucrada también, porque sería una poca hombría mía. Y hay muchos artistas de izquierda que están involucrados en ese asunto. ¿Y qué tiene que ver la CNI con esto? Esto era una cuestión de una persona que era una productora y que parece que daba factura por todos lados, y eso tendrá que definirlo la justicia. Pero una cosa es un tema con impuesto intento, y otra cosa es ser cómplice de un asesinato. Por favor, creo que hay una distancia gigantesca. Es que nadie te ha dicho eso, yo no he dicho que eres cómplice de un asesinato. Pero lee los twitters lo que está apareciendo, porque ve lo que provocan tus declaraciones. Checho, ¿crees tú que habría alguien en esa época en Chile que hubiese querido silenciar a Gervasio y por ende darle muerte? A ver, mira, fíjate que yo la verdad, que yo con Gervasio tenía unas canciones maravillosas y era un entretenedor de excelencia. Nosotros en el Romeo lo que hacíamos era entretener, nunca nos metimos mucho en el tema político, a no ser que yo contara algunos chistes políticos de la época, como todos los humoristas contamos siempre, pero en general yo te diría que no había una connotación política en su canto o en sus actuaciones, por lo menos lo que yo vi en el Café de Miguel y Checho y después en el Romeo. Nunca lo vi a él haciendo proselitismo arriba del escenario. Ahora, era claro que él tenía una idea de izquierda, él no estaba con la dictadura, no estaba con el gobierno militar para nada, pero eso no impedía que nosotros fuéramos amigos y actuáramos juntos, y de hecho nos reemplazara cuando salía Miguel o se quedaba él cantando, cuando salía yo, siempre, y nos quedábamos jugando pool, que teníamos una mesa de pool en el tercer piso, y le echábamos talla con respecto a Uruguay, que el equipo de fútbol, le hacíamos bromas y nos echábamos talla quién era mejor para el pool, pero la verdad que nunca nos metimos en un cuento político, porque la verdad que no tenía nada que ver, la música nos unía, éramos amigos y cada uno pensaba distinto, pero no por eso que porque alguien piensa distinto tú lo vas a terminar odiando o algo así. Yo tengo muchos amigos en la centro izquierda, tengo panelistas en mi programa que han sido ministros de los gobiernos de la concertación, y no tengo ningún problema con ellos. Yo creo que ese es el ejemplo que tenemos que dar, aprender a convivir pensando distinto y no a odiar al que piensa distinto o descalificarlo de la forma que tú lo estás haciendo. Checho, yo creo que eso no es bueno, no da rédito finalmente. Checho, aprovecho de dejarte extendida una invitación para que puedas venir a nuestro programa si es que así tú lo deseas, y puedes venir a conversar respecto a lo que pasó en esa época. Tendrás el mismo tiempo que ha tenido en este momento César para hablar de su teoría respecto a la muerte de Gervasio. También nos interesaría si que así tú quieres conocer tu visión respecto a esto. Encantado, yo te agradezco mucho y le agradezco al programa también el pluralismo que han tenido, porque de verdad yo no tenía ningún teléfono, me averigüé con Claudio Riquelme, que era otro amigo de Gervasio, si tenía el teléfono del director del programa. Finalmente contactaron a la productora y ustedes mismos, tengo que reconocer que me llamaron para permitirme hacer esta aclaración, y eso habla muy bien del programa de ustedes, porque obviamente hay un invitado que está dando una visión y ustedes escuchan la otra visión. Eso me parece que es súper profesional y le agradezco mucho, así que yo estoy disponible, yo no me escondo de nadie, no tengo nada que esconder, y cuando ustedes quieran invitarme yo estoy dispuesto a ir a conversar con ustedes. Ese pluralismo es nuestro afán de siempre. Que estén muy bien, Checho, muchas gracias, buenas noches. Gracias y felicitaciones por ser así tan plural. Gracias. Vamos a irnos a una pausa comercial y al regreso ya hacemos funciones conclusivas respecto al debate que se ha generado esta noche en nuestro programa. Pausa y seguimos. Ojalá que cuando mires a tu alrededor no notes. Seguimos haciendo nuestro Mentiras Verdaderas en esta noche que no ha estado exenta de polémica, como ustedes se podrán haber dado cuenta. Quiero leer algunos de los tuiteos en relación a lo que acaba de pasar. Arturongo dice: ¿quién tendrá la verdad? Eso no se sabe, pero genial que en Mentiras Verdaderas se fomente el debate y se escuche a ambas partes. Esa es nuestro leitmotiv, como se dice siempre en el programa. Funcionar como una plaza pública, donde se escuchan todas las visiones. Es usted finalmente quien establece su propio veredicto o juicio respecto a los temas que acá tratamos.
@Cris_33_ Twitter está que arde con las declaraciones acerca de la muerte de Gervasio. Muchachos, muchas gracias como siempre por estar apoyándonos y por estar comentando nuestros temas a través de las redes sociales. César, vamos a ir cerrando un poco este capítulo polémico del Mentiras Verdaderas. ¿Qué crees tú que viene dentro de lo próximo? Porque lanzaste tu libro hace 2 horas y media y ya hay un llamado de Checho Irane. ¿Sientes tú que pueden venir otros coletazos por este libro? O sea, no esperaba menos, pero en el fondo... A ver, aquí lo importante es que están reflejadas todas las visiones de la familia. Ya. De hecho, Blanca colaboró, Andrea Aguirre colaboró, Leandro. Así que en el fondo nadie puede decir que no fue convocado al libro. Ahora bien, respecto al tema de lo que viene para adelante, yo le he dicho a todos los abogados de la familia que en el fondo estoy dispuesto a otorgar cualquier antecedente que yo tenga a la causa para que esto se aclare lo más pronto posible. De hecho, también me interesa mucho que Laura, al otro lado de la cordillera, la esposa de Gervasio, también se mantenga al tanto. Laura me distinguió, fíjate, cuando vino a Chile de incógnito, casi incógnito, hace un mes y algo ya, me distinguió con la posibilidad de darme una entrevista de 3 horas que me permitió un poco reconstituir esta imagen de Gervasio de los primeros años, recién casado, etcétera. Conversé con su hija, con María Laura, la hija mayor, que de hecho me prologa el libro y me pone unas palabras bien bonitas ahí. Así que en el fondo vamos a ver cómo navega el libro por las aguas editoriales. Es un caso emblemático y por lo mismo son más confusos que cualquier caso, entre comillas, más normal o más cotidiano. Claro. ¿Sientes tú que existe una posibilidad de llegar a la verdad en esta ocasión, 2014, o vamos a seguir enmarañados en lo mismo? Yo creo que todo depende de la velocidad con que se muevan los abogados y de la calidad del trabajo que hagan, pero yo creo que estamos más cerca que nunca de poder llegar a la verdad y que efectivamente si se comprueba que son agentes del Estado, como yo lo digo en el libro, pasaría a ser un delito de lesa humanidad y por ende podría ser castigado a pesar del tiempo transcurrido. Esto es como una construcción de un puzzle. ¿Y sientes tú que en base a tu teoría en este libro hay algunas piezas que faltan y si es así, ¿cuál es la principal? Mira, la principal es saber bien si es que efectivamente los servicios de seguridad que mataron a Gervasio actuaron descolgados o actuaron obedeciendo una orden superior. Yo creo que esa es la gran duda que todavía queda pendiente. Creo yo que lo que acaba de pasar es algo muy sano y muy enriquecedor para nuestro país, que se generen debates, sobre todo en la televisión abierta, que se puedan exponer distintas visiones y, como dije hace unos minutos, que usted finalmente pueda llegar a su propio juicio, pueda investigar, pueda leer este libro, pueda leer otros. Jean-Philippe, lo último, solamente agregar que, bueno, yo no voy a percibir ningún peso de los derechos de autor por este libro. Este fue un libro que me fue encargado por Editorial Árbol. Yo entregué este producto en tiempo y forma. No tengo ningún interés económico vinculado al libro. Así que, bueno, como te digo, en el fondo me fue encargada la misión. Traté de hacerlo lo mejor posible. Y ahora, bueno, igual deseo que navegue por buenas aguas de todos modos y que se venda bien y que la gente lo compre. ¿Cuánto cuesta? Chuta, no sé, sabéis que estaría cometiendo un error gravísimo si es que digo el precio sin consultarlo. Además que está tan fresquito, si salió hace 2 horas. Hace 2 horas y media que tiene el olorcito a nuevo. Obviamente que esto es ejemplar. Te lo agradezco mucho, lo vamos a disfrutar todos aquí como equipo en el Mentiras Verdaderas. César Parra, muchas gracias, que estés muy bien.